Hola y bienvenidos a la entrevista de Francia 24. Nuestra invitada hoy es Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde Ginebra. Muchas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes, Marc. Usted también fue presidenta de Chile 2 veces. Quería tener su impresión sobre la pandemia. ¿Usted teme que esta emergencia de salud pública corre el riesgo de convertirse en un desastre del punto de vista de los derechos humanos? Sin duda que yo creo que una de las cosas que nos ha mostrado la pandemia del COVID-19 en todas partes del mundo es la presencia de grandes desigualdades al interior de los países, la baja inversión por mucho tiempo en la salud pública, en agua, en elementos sanitarios, en viviendas adecuadas, en protección social, en trabajo decente. Entonces, sin duda que esta pandemia, además de los efectos en la salud, que por sí mismos pueden ser devastadores si los sistemas de salud son precarios y en la mayoría de los países de la región son bastante precarios. Además se va a sumar una enorme cantidad de personas que tienen un trabajo informal y que pues, en los casos de cuarentena obligatoria no podrán ir a efectuar su trabajo, o en aquellos lugares donde las empresas cierren, las pequeñas empresas no puedan resistir la cuarentena y la falta de consumo por la gente, va a incrementar los números de desempleados, en fin. Entonces están todas las consecuencias, por un lado de salud y por otro lado las consecuencias socioeconómicas. Y además se da que en esta pandemia los más vulnerables son los más afectados y que son habitualmente los que son dejados atrás en las políticas públicas. Por lo tanto, sí, efectivamente creo que el impacto de los derechos humanos puede ser devastador. Sí, también de un punto de vista de los derechos políticos, también vemos que hay gobiernos que imponen como estados de emergencia y todo eso. ¿Usted teme que, diciendo que van a proteger la población de esta pandemia, van a aprovechar de esta situación para emprisionar a gente o ir en contra de la oposición? ¿Esto se ve en la región? Bueno, se ha visto, las medidas de emergencia muchas veces son necesarias, muchos países los tienen contemplados dentro de la Constitución y son leyes aprobadas por todos los poderes del Estado, por lo tanto son elementos regularizados que responden a un Estado de Derecho. Y por otro lado, también el derecho internacional de derechos humanos acepta las restricciones de ciertas libertades para casos como estos, pero estamos hablando esencialmente de la restricción temporal, de manera, digamos, completamente proporcional a la necesidad de libertades como la libertad de asamblea, ¿no es verdad?, o la libertad de movilidad, que son aceptadas por todo el mundo porque se entienden que son una respuesta necesaria cuando no hay una vacuna. El problema es que en algunos países hemos visto que se ha detenido a periodistas porque señalan la ausencia, por ejemplo, de elementos suficientes de respuesta a la pandemia en los hospitales, de protección para los trabajadores de la salud. También se ha amenazado por funcionarios públicos a defensores de derechos humanos o a trabajadores de la salud que han denunciado justamente estas debilidades. Entonces, por un lado, se busca, se restringe libertades que no deberán restringirse porque no tienen que ver con una respuesta a la epidemia, a la pandemia, como es la libertad de expresión o la libertad de prensa, o que la crítica no es el enemigo es el virus, no las personas, y en algunas partes hemos visto aquello, o que se toman decisiones sin pasar por los parlamentos, sin pasar por el Poder Judicial, sino que por mero decreto se restringen libertades de manera excesiva. Y el otro problema que hemos visto también en la región, como en otras partes del mundo, es que para hacer cumplir esas medidas de cuarentena o de toque de queda se ha hecho uso de la fuerza militar, además de las fuerzas policiales, y muchas veces con excesivo uso de la fuerza que no se justifica realmente y que no es aceptable. Vamos a hablar de casos concretos. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro aparentemente no reconoce el peligro de la pandemia, con casi 14.000 muertos. Brasil ocupa el 6º lugar en número de muertos a nivel mundial. Para usted,
¿Esto podría ser una violación del derecho a la salud? Hemos visto, no solo en Brasil, también en otras partes del mundo, que hay líderes que en vez de tomar las decisiones rápidas que se ameritan desde el punto de vista de la salud, como hemos visto en otros países, que líderes que muy rápidamente han dicho este es un problema, nos va a afectar a todos, tenemos que tomar ciertas medidas porque no hay vacuna aún. Hemos visto en Brasil, como en otras partes de la región, líderes que por el contrario más bien han hecho una negación, que han llamado a la gente a reunirse, que han ido a manifestaciones públicas, como el caso del presidente Bolsonaro, con lo cual lo que genera es confusión en las personas, hay mensajes contradictorios y muchos de ellos, por tanto, no siguen las indicaciones que OMS o OPS, en el caso de la región, han indicado que tienen que hacerse para prevenir infecciones y para prevenir la diseminación de la infección, y por lo tanto ha generado un número importante de casos que a lo mejor se podrían haber prevenido, ¿no? Entonces yo creo es que una al actitud menos yo casi que podría criminal. decir yo es que los líderes, yo no sé si me atrevería a decir eso, yo diría al menos no la actitud que uno esperaría de un líder. Uno esperaría que los líderes sean muy responsables, que informen con la verdad a las personas de manera que las personas puedan entender cuál es el tipo de medidas que tienen que hacer para protegerse y para proteger a los otros. En Brasil también, de un punto de vista de los derechos políticos, se ven que hay unos partidarios de Bolsonaro que hablan de militarización, que dicen que los militares tienen que tener un rol. Para usted, obviamente, eso es un tema que usted conoce muy bien. ¿Hay una inquietud sobre esto también? A ver, lo que pasa, yo creo que los militares siempre pueden jugar un rol en los desastres, en las situaciones como una pandemia, pero el rol que tienen que jugar es el rol que les corresponde, es decir, por ejemplo, en apoyar la distribución de medicina, la distribución de alimentos o en ayudar al planeamiento, porque son buenos en la logística, pero bajo el control civil. Distinto es lo que están planteando ciertos sectores en Brasil, es que se gobierna con los militares y que están llamando a la vez a cerrar el Congreso, ¿no es verdad?, en el fondo a alterar el Estado de Derecho. Eso sí que es preocupante. Afortunadamente, Brasil también tiene una sociedad civil bastante dinámica y se han estado organizando en un pacto, ¿no es verdad?, para llamar a responder de la mejor manera posible a esta pandemia. El otro problema que nos preocupa en Brasil es prisiones sobrepobladas, entonces, y con altos niveles de infección, con lo cual también eso es un riesgo mayor para ellos y para sus familias. Sí, quiero hablar de un otro ejemplo donde hay tensión. El Salvador, su organización ha denunciado la administración del presidente Bukele por socavar el Estado de Derecho, pidió a las autoridades de investigar supuestas violaciones a derechos humanos. Vimos todas esas fotos de prisioneros. ¿Cuál es la situación en El Salvador y las autoridades, el presidente, qué responden a esas críticas? Bueno, no hemos recibido una respuesta nosotros oficial a nuestro planteamiento público, pero hemos visto con preocupación que hay un socavamiento al Estado de Derecho, hay una falta de respeto, digamos, a lo que son las funciones de cada poder del Estado, porque yo entiendo que un presidente puede tomar medidas para controlar una epidemia que puede ser muy bien intencionado, pero uno tiene que seguir ciertas reglas y tiene que, buscar la aprobación del Parlamento y la aprobación del Poder Judicial cuando eso amerita. Y el presidente públicamente ha dicho que va a ignorar las instrucciones del Poder Judicial o de la Corte Suprema, y eso creo que de nuevo socava la democracia, socava el Estado de Derecho, y eso es muy preocupante. Lo mismo ha sucedido con medidas tomadas al interior de las prisiones, donde están las pandillas, las maras, donde se han tomado medidas que realmente podrían constituir maltrato, ¿no es verdad?, crueldad, lo cual podría ser también una violación de derechos de las personas privadas de libertad. Pero por ahora no hay reacciones, no hay cambio en este término en El Salvador.
No hemos visto cambios por ahora y además incluso se ha añadido que funcionarios públicos han amenazado a periodistas, a defensores de derechos humanos o a personas que han criticado este tipo de situación. Nosotros por lo menos no hemos recibido ninguna respuesta oficial y no hemos visto hasta ahora un cambio sustantivo. Continúa la cuarentena, pero una cuarentena que era extraordinariamente estricta y rigurosa, ¿no? Entonces, entiendo que probablemente lo motivaba algo positivo, pero de nuevo, para nosotros, todo tiene que ser proporcional a la necesidad, tiene que realmente tener un tiempo determinado y tiene que contar con seguir las reglas de los Estados de Derecho. En Venezuela y también... de respeto a los derechos humanos, sin duda. Sí, en Venezuela también hubo un motín recién en una cárcel. ¿Usted tiene la impresión que las autoridades no quieren investigar esos casos y otras violaciones que su oficina denunció? Yo creo que van a investigar ese caso probablemente porque nosotros en la oficina nuestra tenemos 3 personas en la oficina del coordinador residente allá y estamos en conversaciones con el gobierno para mirar la situación de las cárceles en general, de todos los presos y particularmente también la de los presos políticos, de los militares presos. Y hemos señalado la necesidad de investigar las cárceles y esta muerte de creo más de 40 personas en una cárcel en una provincia, en un motín. Motines que por lo demás también se han dado en otros países de la región donde también ha habido muertos, ¿no? Tanto muertos guardias como presos. Sí, en Venezuela la preocupación enorme que tenemos es que, sumado a la crisis humanitaria previa por la tremenda crisis económica, la pandemia puede constituirse en una nueva tragedia, ¿no? También vemos muchos refugiados o migrantes que estaban en otros países de América Latina, pero que ahora están buscando volver porque dado la situación en el resto de los países se han quedado sin trabajo, no tienen ingresos y han optado por volver a Venezuela. Pero también muchos de ellos se han quedado en las fronteras porque esos países tienen cerrado la frontera y por lo tanto buscan cómo llegar poniendo en riesgo su vida y la de sus familiares. Y también, por cierto, nos preocupa que a propósito de las medidas de emergencia pueda también constituirse en medidas excesivas, con excesivo uso de la fuerza, que pueda también constituir, digamos, restricciones importantes o a la prensa, a la información o también a otras libertades. Sobre Venezuela hay sanciones de Estados Unidos. ¿Qué opina sobre este tema? Bueno, nosotros el 24 de marzo ya sacamos una declaración pública señalando que las sanciones que pueden impedir y obstaculizar que los países puedan dar una respuesta efectiva a la pandemia debieran ser levantadas o suspendidas, ¿no? Hemos conversado también con Estados Unidos al respecto, señalando, a pesar de que ellos nos señalan que las instrucciones del Tesoro son que estas sanciones no debieran ser aplicadas a situaciones humanitarias, a medicamentos, equipamiento. La verdad es que los bancos están aplicándolas, que compañías están aplicándolas, que barcos no traen elementos si tienen que llegar a Venezuela por temor a represalias, ¿no es verdad? Entonces, en la práctica, pese a que teóricamente las sanciones no debieran aplicarse, se están aplicando por intermediarios que no quieren correr el riesgo de quedar en mala situación con Estados Unidos. Entonces, hemos insistido en la necesidad de que estas sanciones sean revistas, remiradas y ojalá suspendidas o levantadas. Efectivamente, creemos que no es un elemento que... O sea, es un elemento que puede constituir un obstáculo a la respuesta de un país donde ya los sistemas de salud están muy precarizados, los hospitales están en malas condiciones por la crisis económica, han tenido pocas posibilidades de tener nuevo equipamiento. Afortunadamente hasta ahora los datos que tenemos, que no sé si son exactos, es que el COVID-19 todavía están en números pequeños, no sabemos si es que no se sabe porque no se están haciendo test o si efectivamente esa es la situación, pero si en algún momento la epidemia se dispara, claramente el servicio de salud no van a ser capaces de responder a ello. Y vamos a tener una enorme cantidad de personas
muertas. Sí, quiero terminar con su país, Chile. Hubo un informe de su oficina en diciembre hablando de las protestas masivas del fin del año pasado, hablando de casos de tortura, malos tratos, violación de parte de los carabineros, de las Fuerzas Armadas. Se decidió en diciembre de establecer un mecanismo de seguimiento para evaluar dentro de 3 meses si sus recomendaciones fueron implementadas. ¿Qué pasó con este mecanismo de seguimiento y cuál es la situación? Bueno, nosotros tenemos nuestra oficina regional para América del Sur en Santiago y el jefe de la oficina regional ha estado en permanente contacto hasta antes de la epidemia con las autoridades de gobierno, haciendo seguimiento. En Chile hay instituciones que funcionan, está la Fiscalía Nacional, ¿no es verdad?, que ha estado investigando muchas de estas denuncias. Hay presentaciones a la justicia. Entonces, yo le diría, por un lado, el gobierno creó una instancia interministerial para mirar estos temas, generó un programa de respuesta de salud, del Ministerio de Salud, para todas las personas que sufrieron daño ocular, ¿no es verdad?, durante las protestas. Sin embargo, con la irrupción de la pandemia del COVID-19, claramente la mayoría de los esfuerzos han sido destinados allá. Y la oficina ha continuado conversando con las autoridades, pero ha entendido también de que hoy día la prioridad 1 es el COVID-19, pero sin duda ha seguido en contacto con las distintas instancias para mirar cómo se ha ido cumpliendo. Creemos que todavía ha sido lenta la respuesta, sin embargo, hay gente que ha sido acusada, gente que ha sido identificada y acusada, que ha sido puesto ante la justicia. Pero creo que vendrá el momento para pedir una respuesta más comprensiva de todos los elementos que el reporte de la misión que yo envié para allá entregó como problemas, haciendo entrevistas a muchas personas, a víctimas, a familiares, pero también a las fuerzas de seguridad y al gobierno. Entonces, sí creemos que se necesita una respuesta más contundente, pero entendemos que el gobierno hoy día está enfrentando una crisis mayor, así como lo ha entendido la oposición, y están todos apoyando la respuesta de que el gobierno, esto sea la primera prioridad, tanto desde el punto de vista de salud como de medidas de protección social y de medidas económicas que vayan en ayuda a quienes se han visto afectados por esta pandemia. Entonces, ¿usted piensa que el presidente Piñera quiere investigar esos hechos que su oficina denunció al final del año o también aprovechar de la pandemia para que sean olvidados? Yo no quiero prejuzgar a este respecto. Creo que más allá de las medidas que el gobierno tome, que no le corresponde al gobierno investigar, a quien les corresponde investigar es a los poderes del Estado que tienen esas funciones, ¿no es verdad?, a la Fiscalía Nacional. En el caso de presentaciones ante las Cortes, son las Cortes las que tienen que definir, pero yo espero que haya, más allá de que obviamente la cuarentena ha significado que muchas de las protestas sociales se han claramente terminado, porque la gente está, y además ha habido acuerdos políticos, por ejemplo, de posponer el referéndum en relación a una nueva constitución. Todo el mundo ha entendido que la prioridad es otra, pero yo espero que las instituciones funcionen y que cada uno haga lo que tiene que hacer, porque la gente merece saber la verdad, merece conocer que hechos como esos no pueden ser echados al olvido y que la justicia tiene que actuar. Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y cuídense.